A fondo. Esto es lo que está pasando. Anuncian política migratoria de puertas cerradas para cubanos. Del largo comunicado hecho público por el Departamento de Estado, se desprende que todos los cubanos que arriben por mar o por tierra serán deportados sin que medie consideración alguna, es decir, sin posibilidad, interpreto yo, de entrevista, de procesamiento o posibilidades de acudir ante un juez. Además, quienes intenten entrar ilegalmente, y aquí usan el término ilegal, quedan descalificados para hacerlo luego de manera legal. ¿Qué más establecen estas nuevas regulaciones? ¿Cuál es el trasfondo político? Vamos a verlo y vamos a discutirlo en el día de hoy, pero primero las buenas noches a todos ustedes, la bienvenida al programa A Fondo. Hemos convocado a la doctora Michelle Sánchez, abogada de inmigración, para tratar de interpretar lo que dicen las nuevas regulaciones. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. También le he pedido al escritor y productor de televisión, José Antonio Évora, periodista, que nos acompañe un poco porque todo esto tiene un trasfondo político que sí, me parece tiene, por supuesto. Sumamente importante, ¿no? Gracias. Pero gracias por estar tú acá. Doctora, esto que he dicho es una interpretación, pero no sé si soy muy tajante. No es solo para cubanos, pero me quiero concentrar. Cubano que llegue por mar puede ser deportado de inmediato. Si llega por frontera sur o norte, deportado. Si entra ilegal, queda descalificado para luego entrar legalmente. ¿Es así? Es así, pero sabemos que hay excepciones para todo. Inmigración ha dicho, mira, esto tenemos que ampliar el programa que existe de parol, tenemos que mejorar el servicio, tenemos que tener más empleomanía y la administración sabe que es una solución mientras que tengamos unas leyes nuevas. El cubano que entre por la frontera, por ejemplo, siempre tiene el derecho de decir que tiene miedo de regresarse a Cuba, aunque no haya pedido asilo en un tercer país antes de venir a Estados Unidos, que sabemos que es un punto descalificativo para las personas que entran y no han pedido asilo. Por ejemplo, en México ya no pueden pedir asilo en Estados Unidos, pero hay una excepción. Si tienen un miedo creíble de regresarse a su país, entonces el caso sigue hacia adelante por medio de la Oficina de Asilo y de los jueces de inmigración y no serán deportados. Si hay personas que entran a Estados Unidos y tratan de pasar por frontera con anterioridad pidiendo una cita por medio del app que están utilizando para el programa del parol, que es el CBP1, si entran y si tratan de entrar sin pedir una cita con un oficial, igual pueden ser regresados. A ver, pero José Antonio, hoy estuvimos, ¿qué dice la ley de ajuste cubano? ¿No? La ley de ajuste dice que tienes que ser admitido, ¿no? Admitido decía que tenías que haber pasado el proceso, algo así. Ajá. O sea, que era si entras legalmente. Claro. Y mi experiencia ha sido que cuando hay una voluntad administrativa por parte del Ejecutivo de virarte, te viran. Ejemplo, se suponía al principio que cuando te llevaban un escampavías del guardacosta, allí habría un oficial de inmigración que te hacía unas preguntas para saber si tú tenías miedo creíble. A la larga, el 99% de los entrevistados, dijeran lo que dijeran, fueran disidentes, prófugos del servicio, iban atrás. Y ya sospecho que ni siquiera existe ese oficial en los escampavías de inmigración. O sea, lo que yo veo aquí, y esta es la interpretación política, es una voluntad de la administración y de Cuba que se han puesto de acuerdo se cerraron las puertas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que esta decisión aparece después que ocurrieron en fechas recientes 2 reuniones, los llamados diálogos migratorios entre delegaciones de Estados Unidos y Cuba, hace muy poco. Y esto que sale hoy parece ser parte de un proceso en el que Estados Unidos está dispuesto a hacerle concesiones al régimen castrista para resolver su problema en la frontera, porque acuérdate que están hablando también de crear centros de procesamiento en 2 países, en varios países. Vamos a escuchar entonces a Anthony Blinken precisamente explicando, y que usted nos diga esto, porque al principio yo entendí detention center, ahora dice que son centros de procesamiento. Adelante. We will stand up
regional processing centers in select locations in the region. I want to thank Colombia and Guatemala specifically for their role as excellent partners of the United States in these efforts. These centers will be operated by international organization partners and improve qualified individuals' access to accelerated refugee resettlement processing, family reunification, and labor pathways in the United States. Habla de México, me llama la atención, ¿no? Que es la frontera más cercana. Algunas cosas, doctora, que tenemos en texto, a ver qué piensa usted, ¿no? Sobre el título 42, que evoca emergencia de salud por COVID-19. Dice, entra en vigor entonces el título 8, que dispone expulsar a los que lleguen ilegalmente a la frontera. Y a quien trate de venir ilegalmente se le prohíbe la entrada legal durante al menos 5 años. ¿Qué es? Porque a quien intente venir, o sea, ya, si es una interpretación textual, no tienes ni siquiera que haber entrado ilegalmente, solo haber intentado venir. Si te atrapan en el mar, es como si te van a tratar como si hubieras entrado ilegalmente al país. Un intento de entrar ilegalmente a Estados Unidos. Y lo que es el título 8 es esencialmente cómo es que funcionaba el proceso de un inmigrante tratar de entrar a Estados Unidos antes de implementar el título 42. Y ahora piensan que todo el mundo puede entrar y esto va a ser muy fácil pasar por la frontera, pero no es así, porque los oficiales de inmigración aún ahora tienen más poderes para regresarlos. Están diciendo también que si no han pedido asilo político en otro país que pasaron por él antes de entrar a Estados Unidos, no van a poder pedir asilo político en Estados Unidos. Para mí eso es algo súper importante porque ahí se le cierran las puertas a un cubano, por ejemplo, que no pide asilo político en Nicaragua o en Guatemala, en otro país que tuvo que pasar por él antes de entrar a Estados Unidos. Lo que yo veo aquí es una operación que desborda el tema migratorio. Sí, ¿no? sí. Por supuesto. Acuérdate que todo esto va a entrar en vigor el 11 de mayo, que es cuando termina el título 42 y entra en vigor, como veíamos, el título, el otro, el 4 creo que es, ¿no? 8. El 8, exacto. Entonces, hay una operación de... Que el título 8, disculpa, es que dispone expulsar a los que lleguen ilegalmente a la frontera y a quien trate de venir. Me llama la atención ese trate de venir, ¿no? Tú puedes considerarse que trataste de venir incluso sin haber salido de Cuba. Porque se trata incluso de las personas, por ejemplo, que llegan a la frontera sin haber tenido una cita o un... O sea, si te presentas en la frontera, trataste de entrar. Eso fue un... Claro. Hay personas que son detectadas en el lado de México y son expulsadas. Eso se llama tratar de entrar a Estados Unidos. A mí lo que me llama la atención es que hasta ahora no se podía decir la palabra ilegal. Eso, nadie es ilegal. No. Hasta que fue cubanos y venezolanos huyendo del comunismo, entonces los cubanos sí son ilegales. Sí se usa la palabra ilegal. A mí me parece un acto discriminatorio que tiene que ver lo que tú dices. Todo esto está cocinado con un régimen comunista. Con uno solo, no. Con el de Venezuela. Con el de Venezuela también, porque mira lo que ha pasado con Juan Guaidó. Esto que estamos viendo con Juan Guaidó. Hay una declaración reciente del dictador Nicolás Maduro pidiendo sus 3.200 millones de dólares. O sea, es evidente que los contactos que ha tenido el gobierno de Estados Unidos con la dictadura de Maduro le ha dado a él algo así como una patente de corso para hacer todo esto que está haciendo, como también se lo ha dado a Cuba. En este caso, Cuba, date cuenta que va prácticamente a tener la decisión de quién puede entrar a Estados Unidos y quién no. Porque si solamente van a poder hacerse las gestiones por vía legal, recuerda que Cuba tiene el poder para decir quién sale y quién no. Sí, eso es un instrumento tremendo de represión, ¿no? Porque quién sale y quién entra. Ellos escogen, ¿no? Estados Unidos le da una lista de deportados y ellos dicen, a este lo acepto, a este no lo acepto. Incluso me imagino que deben estar hasta pidiendo, pido a este, pido al otro, o no. Bueno, yo tengo una persona que fue hoy a Miramar a reportar un cubano, que lo conocieron acá, a la esposa de él en el programa, y a él le van a quitar el grillete. Y a él le dieron otro año más para quedarse. ¿Pero por qué?
porque no tiene delitos. Le hicieron una pregunta, ¿tienes delitos en Estados Unidos? No, no tengo delitos. ¿Y tu esposa es residente? Ya es residente y ya me pidió. Entonces vieron que tenía la petición pendiente de parte de la esposa y que no tenía delitos. Así que le dieron 1 año más y le van a quitar el grillete. Eso lo que podría indicarme es que quienes ya están aquí, a lo mejor, si tienen un buen abogado, porque todo esto depende, pues entonces hay alguna oportunidad, como dice Pero la doctora. una de las cosas que Pero dice, los que intenten venir, o sea, todo esto para frenar. una de las cosas que que vengan dice, ahora. una de las cosas que dice el larguísimo documento ese que ha puesto hoy el Departamento de Estado en su sitio de internet, es que también van a empezar a sacar de Estados Unidos a las personas que están ilegalmente. O sea, eso también se va a convertir en una cacería de indocumentados. Bueno, esto es lo que decía, de que entra en vigor entonces el título 8 cuando se acaba el 42, ¿no? Que es el del COVID-19, el título 42, y ya eso lo había visto, ya lo había leído, ¿no? ¿Tenemos más? Tenemos otras cosas que dice también el texto, a ver, de tantas, ¿no? Que Estados Unidos seguirá aceptando 30.000 personas al mes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití como parte del programa de parol conocido como patrocinio, o sea que continúa el patrocinio. ¿Qué más? A ver, vi un letrero ahí que pusieron y quitaron rápidamente, lo de los centros de procesamiento. O sea, la idea de la campaña es esta, lanzar una campaña contra traficantes en el Darién, que esa es allá Panamá y Colombia, aumentar las deportaciones, ¿qué pasa?, de indocumentados, combatir las campañas de desinformación de los contrabandistas humanos. Es un poco genérico todo eso. Sí, ¿no? sí, es bastante genérico, pero es como si estuvieran, bueno, no es como si estuvieran, están haciendo un esfuerzo para quitar. Acuérdate que a partir del momento en que desaparezca el título 42, lo que se espera, y si no, que me corrija la doctora, se espera que después del 11 de mayo lo que ocurra sea un flujo aún mayor de inmigrantes. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, en primer lugar, porque el título 42 era el que impedía que, o sea, había una razón de emergencia médica, ¿es así? Claro, claro. Y la gente tenía miedo a entrar porque sabían que iban a ser descalificados y no podían entrar a Estados Unidos. Pero la verdad es que en práctica, aunque había el título 42, los oficiales de inmigración daban parol y daban citas para ir a corte. Y no es que regresaban a todo el mundo. El MPP, ¿qué pasó con el MPP? Lo quitaron. Y después dijeron, ok, el que trata de entrar, más nunca va a poder venir a Estados Unidos. En práctica es algo distinto de lo que suena en texto. Los oficiales de inmigración no dan abasto en la frontera. A ver, le pido a la producción, por favor, un poquitico más de tiempo, porque este es un tema importante, delicado, que toca la vida de muchas personas, pero que tiene, como decía, un trasfondo político. Please. A mí lo que me preocupa es que todo esto es parte del proceso de acercamiento y de entendimiento con el régimen castrista, con el régimen madurista. Que incluso además, con Nicaragua. ¿eh? Incluso con Nicaragua. También, sí, porque todo el relajito ha sido Exacto. por Nicaragua. Que le ha salido la operación a Cuba de maravilla. Aquí podemos buscar los programas donde advertimos, mira, todo este éxodo de Cuba como el que montado por Cuba, ganando millones de dólares por entre 10.000, 15.000 dólares por cada persona, como gran coyote Cuba, es para sentar a los Estados Unidos en la mesa de negociación. O sea, lo lograron, sacaron dinero, sentaron a Estados Unidos en la mesa de negociación. Han terminado negociando algo que parece conveniente a los Estados Unidos y que termina siendo conveniente para ellos, porque al final, como tú dices, determinan quién sale, quién entra, quién no. Es un instrumento de represión. Todavía no sabemos si están cobrando por cada uno. Yo no tengo evidencias ni de una cosa ni de la otra, pero el hecho de que los países le están pidiendo a Estados Unidos, porque ¿quién va a pagar todos estos centros? Bueno, y Estados me llama Unidos. la, Estados Entonces, Unidos. y me llama la atención que dice que estarán coordinados por organizaciones internacionales. Eso me parece una cosa asombrosa también. También. coincide, como tú dices, con que cogieron a Guaidó, lo montaron, después vamos a ver las declaraciones que hizo hoy por primera vez aquí, lo montan en un avión, plantean ni siquiera es un diálogo con la oposición, sino que plantean una reunión en Colombia, después de venir aquí el presidente Petro, reunirse con Biden, una reunión que es para levantarle las sanciones a Venezuela, y están negociando. Esto todo, inmigración ha sido el instrumento
para una negociación política. Chantaje y eso migratorio. No, ajá. Chantaje Y hoy en la migratorio. radio, fíjate, cuando pusimos los micrófonos abiertos, la mayoría de los cubanos está de acuerdo con que se deporte a los compatriotas por H, B o X, porque si esto, unos porque son infiltrados, otros porque es un relajo, porque si la frontera no puede estar así. Pero la verdad es que no veo que entiendan lo que está sucediendo, que es algo mucho más grande, me parece a mí. Le agradezco, doctora, disculpe el apasionamiento, digamos. Muchísimas gracias por estar acá. Le Gracias invito a a que venga ya la próxima vez para consejos específicos a quienes están en problemas, ¿no? Claro, claro. Que hacer. Es una situación difícil para muchísimas personas. Gracias, Por de verdad, supuesto. Gracias a ti. por estar acá. Y cuando regresemos hay algo grave.